En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, Génesis capítulo 45, versículo 5 y del 5 saltamos al 8. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Gloria al Señor. Dios lo preservó para salvación de vida. Oramos, mis hermanos. Amado Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por esta bendición, la cual tú nos permites estar en esta noche, Señor, adorándote y glorificándote. Padre, gracias por permitir poder alzar nuestras manos y alabarte, Señor. Poder, Dios mío eterno, adorarte con nuestras alabanzas, Señor, glorificarte, oh Señor. Padre, gracias, Señor, por toda esa oportunidad que tú nos brindas, a pesar, Dios mío, de saber que somos débiles, Señor amado, Dios de gloria, y que cometemos faltas ante tu presencia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento suplicamos, Señor, que tu presencia, Señor, tome el control, el dominio de nuestras mentes y corazones para lo bueno, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor eterno. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse, mis hermanos. Descanse. Gloria al Señor. En tiempos antiguos era al revés. El maestro se sentaba y los demás se paraban. Pero como yo soy buena gente, les voy a dejar que se sienten ustedes. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a titular este pequeño mensaje preservado para salvación. Gloria al Señor. Creo que los que estamos aquí todos conocemos la historia de José, ¿no? Cómo José era el favorito de su padre y los hermanos, por ser un joven que su padre prefería, así lo dicta la Biblia, le tomaron envidia o rencor. Tanto así que dice que este muchacho a los 17 años les contó un sueño. Dice que miraba que hacían unos manojos, ¿verdad?, en el campo, y que el de él se permanecía erecto o parado y los demás se inclinaban al de él. Se lo dijo a sus hermanos, bueno, se enojaron, ¿no? Comenzaron a sentir más rencor contra él, dice la Biblia. Recuérdese que yo le estoy contando una historia parafraseada, pero de Génesis 35 en adelante usted puede encontrar la historia completa. Entonces dice que se enojaron más con él. Luego dice que José tuvo otro sueño, donde miraba que la luna y el sol se postraban, y 11 estrellas se postraban a él. Entonces hasta el papá se enojó. Imagínense ya diciéndole a uno al padre o al papá que después se va a humillar ante uno, ¿verdad? Entonces no le gustó mucho al papá, pero dice que el papá meditaba, pero los hermanos más lo odiaban o lo envidiaban. Este joven dice que el papá lo mandó a visitar a sus hermanos en el campo donde apacentaban sus ovejas, pero como los hermanos sentían rencor de él, porque dice que él le decía al papá todo lo malo que sus hermanos hacían. Y hermano, toda persona que le declara a alguien que está haciendo algo malo, se buscó conflictos. Si a usted no le gusta estar en conflicto, no diga nada. Por eso que el Señor dijo, no juzguéis y no será juzgado.
¿verdad? Fácil, usted no quiere problemas, no diga nada. Pero claro que después le van a pedir cuentas, ¿verdad? O sea, usted tiene la elección. Entonces, este joven le decía a su padre que sus hermanos no andaban en buenos pasos. Y entonces, cuando lo vieron llegar, dicen, hicieron un plan, hermanos. Hicieron un plan en matarlo. Oiga, los hermanos que habían visto crecer a aquel muchacho junto a ellos, decidieron matarlo porque le tenían envidia. Mire, comenzó una travesía de este muchacho, hermanos, que no pintaba para nada bien. Este joven dice que lo metieron, al final decidieron no matarlo, pero lo metieron a una cisterna, ya sin su túnica. Le quitaron la túnica de colores que su padre le había dado. Y dice que en eso vieron que venían unos madianitas y decidieron venderlo. Estos iban para Egipto y allá en Egipto se lo vendieron a un oficial del faraón llamado Potifar. Este dice que lo puso por jefe de su casa y dice que todo lo que este hombre hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Y la casa de Potifar fue bendecida por causa de José, que era temeroso a Dios. Gloria al Señor. Luego dice que como este hombre era bastante, muy bien parecido, que me imagino colochito y todo eso, ¿no? Dice que la mujer de Potifar le llamó la atención a aquel joven. Entonces dice que la mujer insistía y le preguntaba o le decía o le exigía, no sé cómo estaba el asunto ahí, pero le decía que se acostara con ella. Entonces el joven, temeroso de Dios, no le temía a su patrón Potifar, le temía a Dios, hermano, que es algo bien diferente, tenerle respeto a alguien y tenerle temor a Dios. Entonces este joven le dijo que no podía hacer eso porque cómo iba a ofender a su Dios, ¿verdad? Es algo de admirar, un muchacho de 17 o 18 años, hermano. No estamos hablando de un joven de 25 o 27 años, un jovencito, hermano, que sus hormonas están bien encendidas, ¿verdad? Y el joven dijo, no, never. No, yo me debo a Dios y me guardo para Dios y jamás, ¿verdad? Podría ofender a mi Dios y tampoco defraudar a tu esposo o a mi patrón, Potifar, porque todo me lo ha dado en mis manos, excepto tú que eres su esposa. Entonces la mujer le tendió una trampa ahí y dijo que el hombre o el muchacho quiso que él acostarse con ella, ¿verdad? Entonces la Biblia narra que a este joven lo agarraron y lo metieron a un calabozo, a la cárcel donde estaban los presos del rey o del faraón. Ahí dice que el carcelero, hermanos, tomó a aquel joven y lo puso como el jefe de la cárcel también. Y dice que todo lo que aquel joven hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Mire qué raro eso. En la cárcel, pero todo prosperaba. Así que dice que el jefe de los carceleros no tenía que hacer nada, porque José lo hacía todo para él. Y estando ahí, dice que el panadero y el copero del rey, no sé qué habían hecho allá en el palacio del rey, también llegaron y estuvieron ahí presos con él, los cuales tuvieron un sueño cada uno. Bueno, José, ya saben ustedes que la Biblia lo narra como José el soñador, pero aparte de eso, interpretaba sueños también. Y vino y le dio la interpretación a cada uno. A uno le dio un sueño, que era el copero, de bendición. El otro, al ver que José le había dictado a favor el sueño, dijo, pues dímelo a mí también, pero a aquel le fue mal. A aquel le dijeron que lo iban a colgar de la cabeza, de la nuca, ¿verdad? Y hasta ahí iban a llegar y las aves del cielo iban a comer sus carnes. Entonces, pero el copero, José le dijo, acuérdate de mí cuando ya estés allá. Pero la Biblia dice que al copero se le olvidó a José, hasta que dice que el faraón tuvo un sueño. El faraón tuvo un sueño, dice que llamó a todos sus sabios y ninguno le pudo dar la interpretación del sueño, ¿verdad? Entonces el copero se le vino a la mente aquel joven
el cual le había interpretado el sueño en la cárcel. Y dice que lo mandaron a llamar. Y entonces el faraón contó el sueño a José. Y ya ustedes saben, ¿verdad? Como son bien estudiados, que estudian la palabra del Señor, imagino que es una historia que ustedes la conocen bien, por eso yo se la llevo así saltadita, para ir avanzando, porque me pusieron tiempo. Entonces, dice que ahí, hermanos, el faraón le dijo que miraba 7 vacas gordas, ¿verdad? Y luego que venían 7 vacas flacas y que se metían en las gordas, pero que las gordas no eran las que mandaban, sino que no eran las flacas, ¿verdad? Y luego dice que vio también otras, como unas bellotas de trigo o algo así, ¿no? Bien frondosas, pero también vio otras bien raquíticas, ¿verdad? Que se apoderaban de las bellotas gordas. Luego le dijo José la interpretación del sueño al faraón, ¿verdad? De los 7 años de bendición y los 7 años de hambre que había. Para no alargarle la historia, porque queremos llegar a donde queremos llegar, la Biblia dice que por la interpretación que José le dio al faraón, el faraón lo hizo su mano derecha, ¿verdad? Y no solo eso, le puso el anillo del faraón, ¿verdad? Y proclamó en las calles que la gente se arrodillara ante José. Entonces, mire, hermanos, todo el trayecto que pasó José. José pasó traición. José pasó quizás frío. José pasó, hermanos, soledad. No tenía familia alguna. José volvió a pasar traición en la casa de Potifar. José volvió a ser olvidado en la cárcel. Pero Dios al final lo bendijo y lo puso en una posición social bien alta, donde solamente una persona había sobre él, pero hubo sufrimiento en él. José, hermano, nunca se imaginó que todo aquel sufrimiento que él pasó iba a ser o era un plan de Dios para su vida. Pero no solamente para él, sino para los de él. José nunca se imaginó, al igual que nosotros. Usted, cuando va a sembrar maíz o frijol o alguna semilla, usted ve que de la cosecha del año pasado, usted preservó una semilla. Escogió la mejor semilla y la preservó. ¿Verdad? Usted no guarda lo que no sirve. Si usted en una mata de frijol, solo una vaina le dio en la cosecha, no creo que va a agarrar de esa semilla, ¿no? Va a agarrar de aquellas que le dio bastante y va a preservar de esa semilla. Y la guarda y la protege con algo para que no le lleguen gorgojos, decimos, no sé si hablamos el mismo lenguaje de occidente al oriente, gorgojos, va y se coman el frijol. Y le echan una sustancia ahí, ¿verdad? Para que la mantenga. Entonces, la semilla se preserva bien cuidadita y nadie la puede tocar. Ni nadie puede abrir aquel container que tiene la semilla, porque es una semilla que está siendo preservada con un objetivo, ¿verdad? De ser sembrada para el próximo año para que haya producción o haya producto en lo que es el cultivo. Bien, el Señor es igual. El Señor ha permitido, mire, si yo le contara todas las que he pasado, he quedado colgados en palos desde pequeños, hermanos. Mire, me han botado caballos, me han seguido vacas, me han puesto pistolas en la cabeza, me han querido machetear. Oiga, me han perseguido. Hablando de mi vida. Atravesé todo eso, lo que es las 3 fronteras que le decimos, con gente mala, hermanos. No eran buena gente. Y que se diga las amistades, malas amistades que conseguimos ya en este país. Todos los desafíos. Las veces que usted ha ido manejando y de pronto ve que se accidenta un carro al lado suyo y a usted no le pasa nada. Las veces que usted ha estado a punto de estrellarse, pero su carro llega cerca y no se estrella. Las veces que ha estado a punto de caerse, quizás de una altura, de una escalera.
Y usted no entiende cómo que otros sí salieron golpeados, otros murieron en el camino, otros murieron en el intento de cruzar a este país, otros murieron en el intento de hacer una fortuna, otros murieron en el camino, hermanos, a desarrollarse en su plena juventud, en su niñez. Sin embargo, mire, usted que quizás solo tenía frijolitos con huevos creciendo, y aquellos que tenían quizás todas las vitaminas que les daban en los hospitales porque sus papás tenían dinero y todo, no pudieron pasar de los 10 años o de los 7 años. Pero sin embargo, Dios a usted y a mí nos preservó. Pero Dios no lo ha preservado para que sea un niño lindo. Ese es el problema. Porque a José Dios no lo preservó para que estuviera sentado en un trono nada más. Dios lo preservó con un objetivo, que cuando la familia patriarcal o la familia de él tuviesen una necesidad, él pudiera salvar sus vidas. Al igual a usted, Dios lo preservó para que cuando usted tenga que hablar y predicar la palabra del Señor, aquel que no tiene vida, que no tiene esperanza, porque cuando hay hambre, hermanos, cuando no hay alimentos, las esperanzas se pierden. Entonces, hablando espiritualmente, cuando usted ve que alguien ya no tiene esperanza, usted debe recordarse que Dios lo preservó para salvación y no para que esté sentado. Mire, Pablo dice que cuando lo iban a llevar a Roma, ahí sí ya que creo que no muchos saben en la historia, ¿verdad? Pero sí se familiarizan, ¿verdad? Pablo fue entregado a un centurión para que lo llevaran a Roma. Al nomás se subieron en aquella nave, dice que empezaron a tener contrariedades. La naturaleza no estaba a favor de aquel viaje. Fíjese bien, y era un propósito de Dios, hermano, porque Dios le había dicho a Pablo que fuese a Roma, ¿verdad? Mire, Pablo preso, ¿ok? Mire la misión de Pablo, ¿ok? Usted quizás quisiera, ¿verdad? O nosotros quisiéramos que Dios nos use, pero nosotros ser como Benny Hinn, ¿verdad? Hoteles de 5 estrellas, aviones privados, mansiones de millones para arriba, carros blindados, que lo estén esperando con jugos de naranja al estilo que a usted le gusta, aunque sea que vaya a un país pobre. Ese es el pensamiento de muchos de los evangelistas y predicadores de hoy en día. Sin embargo, Pablo iba preso en una misión que Dios lo había enviado. Porque Dios no quería que Pablo pagara el viaje, ¿verdad? Porque Dios se la arregla, hermanos. Acuérdense que en aquel tiempo no era fácil viajar. Entonces Pablo no tenía dinero porque se había entregado a Dios. Entonces de alguna manera tenía que llegar a Roma. Entonces la mejor manera era ir arrestado. Pero dice que cuando comenzaron a navegar, se levantó una tempestad muy grande. Un huracán llamado Euroclidón, ¿verdad? Y dice que cuando estaban ahí, ya habían pasado hambre, hermano. Mire, ese Euroclidón los perdió. Dice que pasaron muchos días sin ver el sol y alguna estrella, que era por lo que ellos se dirigían. No miraban nada, andaban perdidos en alta mar. El hombre de Dios, el misionero de Dios, el hombre que Dios eligió, oiga, estaba bajo sufrimiento. ¿Y qué dirían aquellos grandes apóstoles de hoy en día? Aquellos de la superfe. ¿Qué les diría Pablo, mis hermanos? El hombre de Dios, al que Dios, mire, lo cambió y lo transformó de una tirada al piso, de una ceguera. Lo cambió de rumbo, hermanos. Él iba en un tren y se dio cuenta que iba en el tren equivocado. Y de ahí Dios lo regresó y lo puso en el rumbo que Dios quería. Al hombre que Dios fue a traerlo, hermanos. Al hombre que Dios lo fue a buscar. No, él no lo andaba buscando, él lo andaba persiguiendo.
perseguía a su iglesia, perseguía su cuerpo. Pero sin embargo Dios lo fue a traer, Jesucristo lo fue a traer, Jesucristo lo eligió. Y como Jesucristo lo eligió, mis hermanos, Pablo era el niño de Dios y no le podía faltar nada, tampoco le podía pasar nada, porque era un príncipe de Dios que Dios lo eligió, es el ungido de Dios y no le puede faltar nada, no puede sufrir hambre y nadie le puede poner la mano encima porque es un elegido de Dios, ¿no? Dios lo eligió. Oiga, mi hermano, entonces dice la Biblia que aquella tempestad los perdió en alta mar. Y ahí estaba el hombre de Dios. Pero dice que estando perdido ya todo sin esperanza, un ángel se le apareció del Señor en una noche y le dijo que no tuviese miedo, que Dios quería que él se presentara ante César en Roma. Y entonces, hermano, con esa promesa, pasara lo que pasara, óigame bien, a Pablo lo pudieron haber matado, matado no, si lo mataban, lo pudieron haber traspasado con una flecha, lo pudieron haber macheteado, lo pudieron haber apedreado, lo pudieron haber traspasado con una lanza, se pudo haber caído al mar, quizás un tiburón haberlo mordido, o algo peor. Pero Pablo tenía una promesa del Señor. La promesa no era que él no iba a sufrir. La promesa no era que a él no le iba a faltar comida. La promesa era de que él iba a llegar a ver al César. ¿Cómo iba a llegar? Él no sabía. Pero él tenía la convicción de que Dios le había dicho de que iba a llegar a ver a César, presentarse al César. Y Pablo sufrió el naufragio. Mire, sufrió hambre, sufrió miedo, sus esperanzas quizás se habían caído, aún teniendo la promesa de que el Señor le había dicho que tenía que ir a ver a César, tenía que ir a Roma. Pablo sabía todo eso, al igual que nosotros sabemos de que el Señor pueda venir hoy, como puede hacer que se tarde 100 o 200 años o 1000 años. Pero sin embargo, estamos en el camino y a veces nos desanimamos. A veces al ver las situaciones que nos acontecen, creemos de que Dios no está a nuestro lado, porque pareciera a nuestro parecer de que todo nos está saliendo mal. Pero tenemos que mirar a José, tenemos que mirar a Pablo, tenemos que mirar a Job, tenemos que mirar al rey David, quien su suegro le dio una persecución terrible. Tenemos que mirar a Jesucristo. Cuando todas las autoridades eclesiásticas estaban en su contra, Jesucristo permanecía haciendo la voluntad de Dios y ante los hombres parecía que Jesucristo no era un siervo de Dios. Y en nuestra vida sucede lo mismo. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida, porque es diferente, hermano. Una cosa es reconocer que Jesucristo es el Señor y otra cosa es ser servidor de nuestro Señor. Otra cosa es separarnos para el Señor. Otra cosa es dedicarnos para el Señor. La Biblia dice que los demonios creen, dice, o sea, reconocen de que Jesucristo es el Señor, pero dice que tiemblan. Cualquiera puede reconocer que Jesucristo es el Señor, pero no cualquiera se aparta para servir al Señor. La diferencia está en la actitud nuestra. La diferencia no está en que yo diga creo. La diferencia está en la actitud, en el movimiento, en lo que creemos, en la fe. No en lo que decimos, en la actitud. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos al Señor, nos separamos para el Señor. Esa es la diferencia que muchas personas no pueden admitir en su vida mundana. Que no se quieren separar para Dios.
Mire, hermanos, es tan fácil saber, reconocer que cuando nosotros dedicamos algo para ser utilizado para la obra del Señor, es dedicado para eso. Cuando usted dice que usted está dedicando su vida para el Señor, quiere decir que usted está dedicado al Señor solamente. Por eso es que nosotros no podemos tener ningún tipo de amistad con el mundo, ningún tipo de amistad con el pecado, la hipocresía, la mentira, el robo, el hurto. Nada de eso puede ser amigo de nosotros. Porque nosotros hemos sido separados para servir la santidad, la pureza, la rectitud, la integridad de Dios. Y esa es la diferencia. La diferencia es la acción que hacemos. Ahí es donde el Señor dice, este es mi siervo y a este lo voy a llevar aquí. Pero no le está prometiendo que no le van a suceder cosas que a usted no le van a gustar. Es más, mire mis hermanos, si usted escudriña su vida, usted hace un recordatorio de su vida. Quizás no seamos muy longevos en el evangelio, pero ya hemos pasado situaciones en las cuales Dios nos ha preservado y nos ha movido de una comodidad y nos ha llevado a otro lugar y nos ha movido para otro lugar y nos ha traído, pero al final usted ve que es Dios preservándolo a usted para salvación. Quizás todavía usted no sabe, otros ya saben, pero Dios lo ha movido a usted para que usted sea de bendición, al igual que como movió a José. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo del hermano que anda de cuadriculado para ser éticos, decían allá, porque miren mis hermanos, el hombre, Dios lo preservó, Dios lo movió, Dios conmovió el lugar donde se congregaba y hubo un desorden que a él no le gustó. Luego, ¿qué pasó? Dios estaba moviendo otras piezas por otro lado y a la misma vez estaba preservando a otras personas o a otros hermanos de otras situaciones. Al final, habían otros necesitados. Lo que Dios movió vino a ser para bendición de otros. ¿Sí? Y no es, hermanos, que nosotros seamos la gran cosa. Porque no se crea eso. No se crea eso, porque si el siervo de Dios fuera la gran cosa, entonces Pablo no hubiera pasado todo lo que pasó. José no hubiera pasado todo lo que pasó. No, lo que pasa es que Dios ha movido a las personas que quieren salvar su vida, que temen a Dios, que quieren reverenciar a Dios, a escapar de aquellos lugares donde no hay temor ni reverencia a la casa del Señor. ¿Sí? Y Dios ha venido preservando ese temor, esa integridad. Mire, en su corazón, para que este momento llegara y usted y yo nos encontráramos. Parece, oiga, usted parece, no es coincidencia. En Dios no existen coincidencias. Dios traza planes y así como Dios traza planes, así los ejecuta. No hay coincidencia alguna. No es por chiripa, como nosotros decimos en El Salvador. Es que había un plan trazado. Quizás Dios hoy ha comenzado un plan diferente con usted y conmigo. Hoy quizás Dios está trazando un plan diferente para preservación de alguien en el futuro. Porque eso fue lo que le dijo José a sus hermanos. Dios nos movió para acá, para preservación. Mire, en el versículo 7 del capítulo 45, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. O sea, el futuro, para posteridad puede ser para gente, para salvar gente. Eso es lo que quiere decir posteridad.
Y oiga, hermanos, sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Mire, José ya pensando en la liberación que iba a haber 400 años más tarde. Ahí donde José estaba, el sufrimiento que José había pasado, Dios lo usó para preservación de vidas, para adelantar a José. Y mire, Dios a usted lo ha adelantado de otros. Usted quizás conoce hermanos de que quizás son hasta más longevos que usted, pero no han podido conseguir o concebir el entendimiento de las escrituras, ni la espiritualidad han podido alcanzar que usted tiene. Y usted dice, qué raro. Y no es nada raro. ¿Sabe por qué? Porque es un plan que Dios tiene con usted. Dios lo ha adelantado a usted para preservar vidas. Y parece una coincidencia. Oh, no, pero es que el hermano dice, ya está terminando, va para abajo, yo pensé que iba para arriba. Y veo que ya me faltan 3 minutos. Pero mire, mis hermanos, Dios trabaja por esos senderos misteriosos que a veces nosotros creemos que Dios no está con nosotros, pero es Él el que nos lleva de la mano. Mire, Pablo, en medio de aquellas grandes tempestades, Dios le dice, yo te traje aquí y te he entregado a todos estos que están navegando contigo y ninguno de estos va a perecer. Oiga, ¿por qué estaba Pablo pasando por aquella gran tribulación y aquel gran miedo? Para preservación de vidas. Si Pablo no hubiese estado en aquella embarcación, quizás aquellas almas que iban en esa embarcación hubiesen muerto. Pero no solo eso. Mire, la Biblia dice, hermanos, que en Hechos 28, que cuando arribaron a tierra, llegaron a una isla llamada Malta. Ya pasada la aflicción, dice, en la mar, llegaron a aquella isla, hermano. Pero dice que Pablo fue a recoger unos chamizos o unos leñitos secos, unas ramitas secas, y las echó al fuego. Y mientras las ponía ahí, dice que una serpiente se colgó de su brazo. Y los naturales esperaban de que Pablo cayera muerto. Porque dice que el que escapó de la justicia, pues ya sabe usted, exacto, lo alcanza. Entonces esperaban que Pablo, mire, colapsara ahí, pa. Y dice que nada pasó. Oiga, ¿cómo es posible si Pablo acababa de pasar aquel gran sufrimiento en alta mar? ¿Cómo es posible que ahora Pablo venga a ser mordido por una serpiente? Pero si es el escogido de Dios, es el elegido de Dios. ¿Cómo se atreve esa serpiente inmunda a morder al elegido de Dios? Si Dios lo eligió, y a los hijos de Dios o a los príncipes de Dios no les puede pasar nada. Nada les puede faltar, tampoco pueden pasar hambre, tampoco se pueden enfermar, porque son los príncipes de Dios. Así dicen hoy en día. Pero oiga, Pablo salió de alta mar perdido y con hambre y quizás a ver cuántas vigilias se había echado allí en el barco, ¿verdad? Salió y llegó a la isla y a ser mordido por una serpiente. ¡Qué barbaridad! El elegido de Dios lo mordió una serpiente, mis hermanos. Y dice que se la sacudió como que sin nada y nada le sucedió. Mire, Dios lo preservó para salvación. Ya lo había preservado en aquel barco, aquella embarcación, de que no se perdiera nadie, ni tampoco él. Ahora llega a la isla y lo preserva de ser muerto por el veneno de aquella serpiente. ¿Y sabe para qué? Para salvarle la vida al papá del principal de aquella isla. Oiga, pareciera que cuando hay contradicciones, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, después de eso, Dios va a traer una salvación. Según lo que vemos en Pablo, según lo que vemos en José, podemos ver que después del sufrimiento, Dios obraba para salvación. Pareciera
ser que mientras más sufrimos, más Dios nos bendice y nos usa para salvación. Un patito tenía de alarma. Entonces, oiga, mi hermano, pareciera que a través del sufrimiento en nosotros es que Dios se glorifica. Yo creo que todos se han de recordar, y hablaba con el hermano yo de este texto, o él me hablaba a mí de ese texto, de cómo Pablo quiso quitarse un aguijón de la carne que tenía, y Dios no se lo quiso quitar. ¿Y sabe por qué sucede, hermano, que nosotros sufrimos? Entre más Dios nos usa, a veces más sufrimos. ¿Sabe por qué? Para que nos demos cuenta de que nosotros no somos los que hacemos las cosas, sino es Dios. Que no se nos olvide que somos débiles, que somos sensibles. Oiga, que valemos, hermano, un descuidadito. Mire, uno que trabaja en alturas, a veces un medio descuido, adiós, amigo. ¿Verdad? Mire, los hermanos que trabajan, el hermano que anda por ahí, que trabaja con unos cosos ahí en sus pies, hermano, si eso es peligrosísimo, un medio descuido, mire, adiós, mundo cruel. ¿Y qué le digo de aquellos que andan ahí en el highway todo el tiempo? Mire, hermanos, y el hermano no se queda atrás, mire, trabaja enfrente de unas cosas que suben a esa temperatura. Hermano, un descuidito, un gas ahí, mire, es lo que valemos nosotros, un descuidito. Entonces el Señor, por medio del sufrimiento, nos dice, no te creas que es por tú. Uy, qué feo, escucho eso. Por ti. No creas que es por ti. No creas que es por tus atributos. No creas que es por... Mira, no creas que es por lo bello, por lo bien fornido, por tu juventud, por tu vejez. No, mira, no es nada por eso. Soy yo el que me quiero glorificar. Soy yo el que quiero salvar. Soy yo el que te preservo para que salve, para hacer por medio de ti. ¿Y nosotros qué, hermano? Mire, lo mejor que nosotros podemos hacer es entregarnos al Señor, no resistirnos, y que el Señor nos lleve por donde quiera. Vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Mire, vamos a seguir el ejemplo de José. Ya el Señor nos ha enseñado cómo Él trabaja. Él no trabaja acomodando gente en tronos. Bueno, que a José lo acomodó en trono, pero hubo un sufrimiento. Si nosotros vemos eso, va a suceder en nosotros cuando nosotros coronemos nuestra vida allá en los cielos junto al Señor. Ahí vamos a ser nosotros recompensados. Pero en esta vida van a haber luchas, van a haber batallas, van a haber guerras que nos van a doler, que nos van a entristecer, que van, mire, nos van a quizás hasta botar. ¿Sí? Va a haber un día que usted quizás va a decir, Señor, ya no aguanto. Se tira al piso. Se siente caído, pero no caído del evangelio, sino de agotamiento, de frustración, que nada le sale bien. Mire que usted planea todo, pero nada le aparece de la manera que usted quisiera, sino que todo viene contrario al deseo suyo. Pero ahí, en medio de esa situación de tristeza, de agonía, mire, de frustración, ahí va a llegar el Señor y de ahí lo va a levantar. Porque el plan de Dios es que ninguno se crea que es lindo, ni se envanezca. El plan de Dios es que cada uno de nosotros podamos servirle, mire, libremente, pero a la misma vez conscientes de que de Él es siempre la gloria. Así que usted todo lo que ha vivido, no lo vivió así por chiripa. ¿Cómo dije chiripa? Por coincidencia. No, hermanos, era un plan trazado de Dios en su vida, para que usted hoy en día pueda ver las cosas más claras de como las miraba antes. Así que, mis hermanos, no estén tristes. Mire, está enfermo, ya le va a pasar. Le duele la cabeza,
A mí también ya le va a pasar. Ahora ve porque a tú me sale, ¿verdad? Entonces, mire, las cosas se le han dañado, el carro se le ha arruinado, mire, le han mandado un cobro extra. No se preocupe, Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. ¿Se siente cansado? No se preocupe, duerma un día, hombre, deje de trabajar un día, diga, Señor, ya no aguanto, vamos a descansar, hombre. Mire, si Dios impuso un día de descanso, ¿sabe por qué? Porque Dios conocía la ambición del hombre. Y no es porque Dios lo necesite, es por el hombre, porque el hombre necesita descansar. A veces Dios, hermano, permite que nosotros nos enfermemos porque no nos gusta descansar. Y la única manera que descansamos es esa, estando enfermos. Y que mire, no nos vamos a achicopalar, vamos a seguir adelante, hermanos. Así que mis hermanos, ya me pasé un ratito, pero en el nombre de Jesús vamos a seguir para adelante. Y mire, hermanos, siempre buscando al Señor, tomado de la mano del Señor, o que el Señor mejor nos tome a nosotros. Nos ponemos en pie, oramos, y aquel que siente la necesidad de oración puede pasar adelante, oramos por ello, o si no, pues seguimos. Amén. Que el Señor me les bendiga, me les guarde y sigamos para adelante, mis hermanos, que ya falta poco. Amén. Oramos.